Hola amigos, bueno, el Museo Sin Frontera, quien nos representa, en este caso yo, hizo un recorrido este lunes, aprovechando que era feriado, porque en una de las cartas de Linoro Arroyo, que tenemos en el museo, compramos parte del archivo de él, comenta que en el año 1897, para los que saben Uruguay, pero para los que desconocen la historia de Uruguay, hubo una gran revolución en 1897. El general Patricio Saravia y Diego Lamas contra el gobierno de Iriarte Borda. Bueno, Rivera, el lugar donde está el museo, donde vivimos nosotros, donde estamos nosotros, había sido tomado por los revolucionarios blancos. Entonces, Lidoro Arroyo fue destinado en calidad de comandante para acercarse a Rivera desde Tacuarembó para tratar de sofocar ese movimiento revolucionario que estaba aconteciendo acá y que aconteció una cantidad de cosas muy, muy interesantes, muy históricas que la vamos a comentar. Por ejemplo, como un ataque, una pelea que hubo entre dos bandos, blancos y colorados, sobre un puente, acá cerquita. Bueno, entonces llega hasta Cuñapirú, así lo dice el documento, un monte muy, muy espeso. Ahora hay 3 o 4 árboles solamente. Y pone una guardia, determina una guardia avanzada, una media y una cercana. Había un paso real, que puso 2 soldados para custodiar. Una zona muy tupida. Y como a las 11 de la noche, o sea, 23 horas, 11 p.m., no recibe parte ni noticias ni comunicación de la guardia que estaba avanzada cuidando el paso. Bueno, inmediatamente llama al oficial de la noche, el oficial de guardia, y que averigüe qué es lo que había pasado con los con los soldados que no habían registrado, no habían mandado su parte, ¿no? Y fueron allá, uno medio muerto, el otro casi comido. Habían sido atacados por, lo dice, leones. En general siempre llamaba leones al tigre, el tigre americano, al puma. Entonces, en vez de solicitar, él dice, le comunica a su superior que van a retroceder con la tropa debido a que había muchos de estos animales en los montes y era peligroso. Y retrocedieron mucho tiempo. Entonces dice que habían retrocedido hasta un lugar de aproximadamente 15 hectáreas de arena. 15 hectáreas de arena. Y hace un buen tiempo nos comenzamos a buscar a eso, a ver dónde podría haber sido el lugar donde el comandante Lino Arroyo se había retirado junto con sus tropas. Y le pedí a amigos que averiguaran, les pedí a amigos que me dieran noticias de arenales. Estuvieron buscando en Google, estuvieron buscando en el camino, hasta que encontramos uno que, nuestro amigo Nefer Barbosa, que reunía todas las características de acuerdo a la descripción que había hecho el comandante Lino Arroyo. Y fuimos hasta allí, Está muy alejado de la carretera, 3,5 kilómetros, pero por un monte espeso, después subidas y bajadas, y en el fondo, un lugar hermoso, como ustedes van a ver ahora en la foto que le va a mostrar Mateo, un lugar hermosísimo, que está siendo ya cubierto por el pasto, y donde pensamos que pudo haber acampado las tropas de Lidoro de Arroyo, del comandante Arroyo, cuando se retiraron del Cuñapirú hacia el lado de Tacuarembó. Es un lugar donde se encontró mucho material arqueológico. Estamos a la espera del señor que regrese, de don Pedrito, que fue el que encontró el material, para ver qué tipo de material. Pero así todo hicimos un recorrido muy bueno, muy interesante, donde nos demuestra que en esa zona los indígenas estuvieron acampados muchísimo tiempo. Y me preguntaban por qué acampaban en las arenales. Y yo pienso que, primero, evitando las víboras, evitando animales peligrosos que merodeaban en las noches buscando comida, yaguareté, puma y otros más que desconocemos. Y después otra cosa, que es un lugar es un lugar alto,
tenía una gran visibilidad por los alrededores. Pero en todos los arenales, por ejemplo, cuando hicimos el recorrido del río Uruguay nosotros, desde la desembocadura del Daymán hasta Río Negro, hasta Puerto Viejo en Río Negro, Puerto Viejo donde fue donde se marcaron los rusos, que era el 17 o el 18, encontramos cientos y cientos de arenales por todos lados, en los que nos pudimos bajar en su mayoría, localizamos muchísimo material arqueológico. Sobre todo, yo siempre comento, porque me llamó profundamente la atención, en Paysandú, sobre la desembocadura de en uno de los arroyos que pasa por las termas de Guavillú, en la desembocadura del arroyo de Guavillú, ahí paramos, porque a 50, 60 metros, un poco más tal vez, 200 metros, se había formado una gran isleta, toda de arena, porque era típico de una bajante, y había miles y miles, pero miles de pedazos de cerámica indígena. Miles de pedazos de cerámica indígena. Esa isleta tendría aproximadamente, no recuerdo bien, pues estamos hablando de 50 años atrás, 200 metros, 250 metros de ancho. Y la gente que trabajaba en las dragas de Paysandú me comentaba que en esa zona, cuando sacaban arena, aparecía muchísimo material indígena, sobre todo cerámica. Entonces es muy típico en los arenales encontrar ese tipo de material. Comentábamos esto porque un caso curioso, acá tengo en mi poder una libreta que la compré, perteneció a la colección de Isidoro Shulkin, se la compré a su descendiente. Dice Indalecio Núñez, y acá, recuerdo de la campaña de 1897. Rivera, mayo 3 a octubre 6 de 1897. Y abajo pone en piedra sola. Mis apuntes. Si ahora vamos a mostrar, Mateo. Acá hay un relato interesantísimo de todo el recorrido que hicieron por la zona y también en una de las páginas de esta libreta de almacén, de carnicería, este hombre, Indalecio Núñez, nos menciona los tigres y las cuevas de tigres que existían acá en el Cuñapirú. Hoy un arroyo muy débil, muy poblado, con pocos árboles, pero se ve que hace 120 años atrás es impresionante la cantidad de árboles que había y de los animales que habría. Hablan siempre de leones, puede ser yaguareté, puede ser puma, pero no lo identifican, ¿verdad? Entonces, para demostrar la severidad o la realidad de lo que nos contaba Indalecio Arroyo, cuando dice que tuvo que retirar sus tropas por la presencia de este tipo de animal carnívoro y que realmente asustaría a los soldados en la noche. ¿Cómo puede asustar a cualquiera, verdad? Este es un conjunto de piezas arqueológicas, no son de la zona, no son de ahí, forma parte del museo, y ya quiero aprovechar la oportunidad para mostrarlas. Acá en Rivera, por ejemplo, acá cerca, a 100 metros, 200 metros, 500 metros, hay yacimientos enteros de artefactos líticos. ¿Pero qué tipo de yacimiento arqueológico? No hay puntas, son todos lugares donde se fabricaban los artefactos, grandes paraderos donde se fabricaban los artefactos líticos. Hemos visto artefactos con una técnica de confección que es la misma que se utiliza, aunque utilizan los cazadores superiores, para confeccionar su punta de flecha, su punta de proyectil lítico. Ahora, siempre la gran pregunta nuestra es, ¿dónde están las puntas? ¿Dónde están las puntas? Solamente acá encontramos en la zona 2 puntas. Una, aquí no la encontré yo, la encontré un señor, amigo, que estaba dando vuelta a tierra para hacer un pozo, y encontré una punta proyectil. La otra que encontramos es al lado de la escuela de Paso del Enano. En ese entonces era el director Marcelo Alvariza, y que me la regalaron para el museo. Las únicas puntas que pudimos presenciar cuando la estaban sacando in situ. Otras no hemos podido encontrar. Tenemos programado ahora para el mes de abril. Yo pienso que en el Gran Bañado que está en el fondo, ese Gran Bañado que tiene que haberse formado
hace miles de años, cuando el Cuñapirú cortaba la actual ruta de Avenida Italia. Tienen que estar ahí los indígenas intentando cazar, tienen que haber en sus casas haber dejado sus puntas, dejado en el sentido de que cazando, buscando material, tienen que estar allí las puntas del proyectil. No hay otra explicación, porque en todo Rivera, inclusive el año 2007, realizamos un trabajo con la Escuelita 96, en los fondos de la Escuela 96, encontramos un gran yacimiento de artefactos líticos, pero sin ninguna punta de proyectil. Y vuelvo a repetir, la técnica de confección de los artefactos que hemos localizado es la misma técnica de confección que se utiliza para hacer las puntas de proyectil. Es decir, estaríamos en presencia de lo que se llamaría, o lo que se llamaba, o lo que se llama cazadores superiores. Esta, mis amigos, es una arenisca silicificada, es decir, la arenisca común que le cayó la lava y la fritó, la cocinó y la volvió vidriosa. El indígena, esta pieza la encontramos acá aproximadamente a 350 metros del museo. Había muchísimo, aún queda. Y la descubrimos cuando, el 5 de febrero del 2005, se produjo un incendio en Los Pinos. Y el incendio fue avanzando y avanzando, hubo que llamar a los bomberos y la intendencia mandó 2 máquinas grandes para sacar todo lo que había quedado, el fuego los restos de fuego que habían quedado de Los Pinos. Y se hizo un callejón aproximadamente de 300 metros por aproximadamente 15 de ancho. 300 metros por 15 de ancho, con una profundidad de aproximadamente, no recuerdo bien, ¿no?, de 20-25 centímetros. Ahí apareció muchísimo material, pero no aparecieron puntas. Apareció esta pieza que está acá, mire qué hermosa pieza. Es una talla directa, con un percutor duro, donde el indígena elaboró lo que podíamos llamar nosotros un hacha de mano. Pienso que pudo haber sido utilizado de esta forma, ¿verdad? Ustedes pueden ver y apreciar perfectamente bien los golpes, el lascado del artefacto. Fue golpeado de un lado, posiblemente giró, golpeó nuevamente, y así, a través de sucesivos golpes, produjo un filo sinuoso que le da resistencia, y le da resistencia, y a su vez permite que el filo sea más fuerte, digámoslo así. Ustedes pueden ver una pieza hermosísima. Acá está toda la piedra bruta y acá están las huellas que deja en el tallado para obtener este artefacto. Una pieza hermosísima que la encontramos aquí. Aquí hay otra más, otro cuchillo también, otro cortador, podemos llamarlo cuchillo, cortador, piénsense, en forma casi que bifacial, que se elaboró con la misma técnica, todo localizado acá en la zona. Y esto sí es un artefacto, esta es una pieza más linda que tenemos, es un ornitolito. Vamos a usar un poquito de la imaginación y es un pajarito. ¿Dónde conseguimos esta pieza nosotros? Esta pieza la conseguimos en el año 1970, en Puerto Viejo, San Javier. Los colonos, arando la tierra, sacaban grandes cantidades de artefactos líticos, los iban amontonando. Había una familia chulac, nosotros le compramos mucho material, y entre ellos sacamos esta piecita, que es hermosísima, que pienso que debe ser una de las únicas artefactos, uno de los ornitolitos que han sido localizados en el río Uruguay. Hermosísima pieza, vuelvo a repetir, la conseguimos en San Javier, en Puerto Viejo, y aún me comentaba un amigo que aún se encuentra muchísimo material. Ustedes saben que ahora la playa se arregló muy bien, quedó muy linda. En ese entonces estaba bien, pero no en las condiciones actuales, y ustedes iban caminando, o se caminaba arriba de trozos de cerámica indígena. Es impresionante la cantidad que hay.
debe haber sido uno de los yacimientos arqueológicos más grandes y menos estudiados sobre el río Uruguay. Pero también encontramos uno muy lindo a la altura de San Francisco y a la altura del arroyo Guavillú, como les decía a ustedes, y también sobre el Daimán. Y después sobre el Río Negro, impresionante los yacimientos arqueológicos, los grandes arenales, tanto el Río Negro como en la desembocadura del Arroyo Negro, como el Río Negro. Ahí nuestro amigo Bulanti, Bernardo Bulanti, localizó un recipiente, una urna indígena, con restos humanos dentro. Y también localizó esta pieza que está acá. Miren qué hermosa pieza, que después nosotros la canjeamos con Bulanti. Es lo que podemos llamar un rompecabezas, que en la actualidad ya se han dicho tantas cosas que realmente desconocemos la utilización de ellas. Se han dicho que son elementos de mando, otros que son artefactos líticos fabricados para cazar, para pelear, para defenderse. Lo cierto es que tiene 2 puntas rotas, se pueden ver, y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntas sanas. Tendría en total 8 puntas. Ahí la familia Menegassi, es una gran colección, también es una gran recolección de artefactos líticos y cerámicas en esa zona. Sí, el río Uruguay aunque se ha traído mucho material, es virgen en muchos lugares. El Tacuarembó también, en una oportunidad trabajando para una empresa warehouse, visitando las costas, llegamos a localizar en 600 metros aproximadamente 7 yacimientos arqueológicos. Sí, 7 yacimientos arqueológicos. Aún los ríos están esperando para los futuros arqueólogos para que puedan deslindar parte de la prehistoria de nuestro país.